Ok, mis hermanos, bueno, que están allí, a pesar de la dificultad, pero bueno. Vamos a continuar, hermanos, con esa serie de temas que estamos llevando a cabo todos los miércoles cerca de la iglesia, la doctrina de la iglesia o eclesiología, la doctrina de la iglesia. Ya vamos, hermanos, por el mensaje número 8. Comenzamos mirando lo que se conoce como una introducción a la eclesiología. Luego vimos, en segundo lugar, la naturaleza de la iglesia. Luego vimos, en tercer lugar, distintivos de una iglesia verdadera, y decimos que es muy importante saber, y cada iglesia debe saber si es una iglesia verdadera. De ahí, después de ser una iglesia verdadera, comenzamos a mirar lo que son las marcas de una iglesia pura o de una iglesia saludable, o las marcas de una iglesia verdadera, pero que es pura, cada vez más pura. Y hasta ahí llevamos 7 mensajes. Hoy vamos a mirar el punto número 5, que tiene que ver con el propósito de la iglesia. Es decir, todo esto muy bonito, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Antes de mirar el gobierno de la iglesia, a la membresía de la iglesia, quiero que miremos el propósito de la iglesia. Hermanos, en términos generales, el propósito de la iglesia es darle la gloria a Dios. Uno pudiera decir que aún el mundo, todas las personas, Dios las creó para la gloria de Él. Así que la iglesia, en términos generales, debe darle el propósito, debe darle la gloria a Dios como un propósito general. Obviamente hay algunas personas, algunos eruditos que dicen que ese es el propósito de la iglesia y que de ahí viene todo lo demás. Pero hay 3 propósitos que quiero mirar, otras personas ponen uno más, pero bueno. Pero en términos generales, digamos que sí, ese es el propósito, ya que ahí se expresen los otros, pero obviamente este es un propósito general, darle la gloria a Dios, y así lo quiero que lo miremos. En Efesios 3, 20, 21, por lo menos comenzamos viendo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, está hablando de la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora note el versículo 21 lo que dice: a Él, ese que es poderoso, ese Señor que el Todopoderoso, Él debe recibir toda gloria, pero dice en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Es decir, la iglesia, obviamente al hablar en la iglesia, está hablando de la iglesia local. La iglesia debe darle gloria a Dios. Luego dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Otro texto muy conocido es Romanos 11, 33 al 36. Después de mencionar, y ya lo hemos visto allí, no todo lo que es esa teología de la justificación por la sola fe, luego Pablo, y después de ver cómo el Señor le da la salvación también a los judíos, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estoy leyendo Romanos 11, 33 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y este es el punto: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra vez, esa gloria debe dársele siempre. Por eso dice: a Él sea la gloria. Así que el propósito, obviamente, de la iglesia debe ser siempre buscar cómo glorifica a Dios. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, hermanos, con esta introducción, digámoslo así, hablando de lo que es el propósito general de la iglesia, ya de ahí viene lo que es el propósito ya de una manera específica, y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Pero quiero tomar las palabras de Jeffrey Johnson cuando él nos dice lo siguiente con relación a este tema. Él nos dice: la iglesia fue establecida por el Señor, y aquí comienza a dar los propósitos, para adorar y glorificar a Dios. Es el primero que él menciona aquí. Luego menciona el segundo: por la proclamación del evangelio al mundo. Dice: siendo mayordomos de los medios de santificación de los santos a través de defender y propagar la palabra de Dios,
Los miembros individuales trabajan juntos en el espíritu y en amor, y aquí está el tercero, para la mutua edificación de todo el cuerpo, con el fin de moldear colectivamente al pueblo de Dios hasta ser conformados a la perfecta imagen y estatura del Señor Jesucristo. Entonces es aquí Jeffrey Johnson que comienza y nos define que tiene tres propósitos. Obviamente también el teólogo Gruden también nos habla de esos tres propósitos. Entonces pudiéramos entonces entender que los tres propósitos de la iglesia específicamente se trata de un servicio o de un ministerio. La palabra ministerio, de ministrar, es un servicio que se da, pero es un ministerio a Dios, es un ministerio a los creyentes, es un ministerio al mundo. Esos serían los tres propósitos fundamentales de la iglesia. Lo repito: ¿cómo yo puedo servir a Dios en adoración, en este caso específicamente, dándole a Él la gloria? ¿Cómo yo puedo servir a los creyentes, a los hermanos, procurando que ellos crezcan a la imagen de Cristo? Lo vamos a ver. ¿Y cómo yo puedo ahora servir al mundo? Es decir, y el servicio al mundo se da de dos maneras: llevándole la palabra, el evangelismo, y obviamente teniendo misericordia. Y ahí donde entonces algunos teólogos ponen un cuarto. Dice, está bien estos tres: servir a Dios, servir a los hermanos, servir al mundo, pero luego ponen un cuarto que lo llaman como las buenas obras, ya que la Biblia habla de que fuimos creados para buenas obras, o servicio de misericordia, o un servicio de ayuda al necesitado o al pobre. Obviamente, hermanos, y ese es el balance que debemos tener, y ojalá lo podamos tener, porque las personas, o hay iglesias que se dedican únicamente a las misiones. De hecho hay agencias misioneras, y se dedican solo a eso y creen que esa es la misión principal de la iglesia. Hay otras iglesias, y aquí vemos los carismáticos, ¿no?, que se dedican más que todo a la adoración en el culto. Entonces tienen toda una estructura de adoración, de danza, porque para ellos lo primordial es eso, adorar a Dios. Hay otros grupos que se dedican únicamente aquí a edificar a los santos, es decir, solamente doctrina, edificar a los santos, y pareciera que este es. Y hay otro grupo, obviamente, que se han dedicado a ayudar al necesitado, es decir, ellos dicen, un impío con hambre no entiende el evangelio, hay que llevarle primero la comida. Entonces, está mal, obviamente, porque lo que tenemos nosotros y tenemos que mirar es cómo, y esa es la dificultad, pero cómo llegar nosotros a balancear todo esto. Ese cuarto punto no lo voy a tocar, ayuda al necesitado o las buenas obras, porque para mí eso va dentro de uno de los puntos. Cualquiera de los dos puede ser el ministerio de los creyentes o puede ser el ministerio al mundo, así que lo podemos entrar ahí en esa parte. Así que hoy voy a hablar solo de tres propósitos, basándome en lo que dijo Jeffrey Johnson acá, y eso es lo que quiero hablar. El propósito de la iglesia, número uno: ministerio o servicio a Dios. Y aunque ya dijimos, hermano, de darle la gloria a Dios, pudiéramos decir también de la adoración a Dios, no la vamos a mirar como algo muy puntual, que obviamente es lo que quiero tratar acá, que es congregacional. Pero la adoración a Dios, usted sabe que es un estilo de vida, y adoramos a Dios en todo lo que hacemos. De hecho, eso es darle la gloria a Dios. Donde quiera que vayamos, honramos a Dios, estamos dando la gloria a Él en términos general. Pero aquí nos referimos a algo ya más puntual, y sería el ministerio o de un servicio a Dios. El principal, o lo principal no, digamos, uno de los ministerios, porque los tres son importantes y los tres son principales, pero uno de los ministerios sería servir a Dios en la adoración congregacional. Y ese es el propósito. Dios dejó a la iglesia entonces para que cumpla esa misión de reunirse y de servir a Dios en adoración como congregación. Vuelvo y digo, esto no tira por el suelo el hecho de que somos adoradores y que debemos todo el tiempo adorar como un estilo de vida, pero aquí nos referimos a esa adoración congregacional. Ahora, con respecto a Dios, el propósito de la iglesia es adorarle, porque ya dijimos que vivimos para su gloria, y aunque debemos hacerlo en todo momento, hay un momento específico donde Dios quiere, y así lo plantea la Biblia, que lo hagamos. Ahora, antes de entrar en esa parte, miremos que el punto es que somos por naturaleza adoradores. Y como lo hemos dicho aquí, lo hemos escuchado de muchos hombres de Dios, es que si nosotros no adoramos al Creador, adoraremos la criatura. Porque Dios nos hizo así, seres adoradores, y si uno no adora al Creador, adoraremos la criatura. Y si no tenemos una clara convicción de quién es nuestro Creador, vamos a adorar de una manera falsa.
Es lo que yo veo aquí en Hechos 17, 22 al 23, donde Pablo va a Atenas y él dice que va al Areópago y dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, es decir, de la ciudad de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. Y él está mirando eso, muy religiosos, es decir, ellos tienen sitios de adoración. Y él pasa y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, mire, tiene una cantidad de santuarios. Dice que había también un altar, es decir, había muchos altares, pero Pablo ve un altar en el cual estaba esta inscripción. Y la inscripción es: al Dios no conocido. Es decir, no es que no tenían dioses, al contrario, abundaban los dioses. Ellos tenían demasiados dioses, pero eran tan religiosos que ellos dijeron: pero qué tal que haya un Dios que nosotros pudiéramos adorar, pero no sabemos quién es. Conocemos los dioses griegos, conocemos los dioses egipcios, conocemos los dioses de los romanos, qué sé yo, aún por qué no el Dios de Israel, no sabemos. Pero Pablo mira y pasa y dice: bueno, pero hagamos un altar, porque puede ser que haya un Dios, pero no lo conocemos. Entonces, pero al Dios no conocido, es decir, toda la gente va a venir. Ahora, si no le gustan esos dioses, pues por lo menos entonces ponga en esa parte que dice Dios no conocido, ponga ahí entonces el nombre del Dios que usted quiera. Pero esa es la idea, habían muchos dioses. Pablo dice entonces: al que vosotros adoráis pues sin conocerle. ¿Puede creer eso? Ese altar al Dios no conocido lo adoraban las personas, pero no lo conocían. Ahora, eso no es raro, porque eso es lo que vamos a ver ahora cuando el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana. Pero Pablo dice: a ese es a quien yo os anuncio. A ese Dios no conocido, a ese Dios desconocido es el que yo ahora les anuncio. Ahora miremos lo que el Señor le dice a la mujer samaritana en Juan 4:19. Cuando tiene un encuentro con ella, dice del 19, Juan 4:19, le dijo la mujer: Señor, después de que el Señor le ha descubierto toda la verdad, todo lo que ella era, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego dice ella: vea, nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, toda la descendencia de ella adoraban ahí en el monte del pozo de Jacob. Dice: y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Entonces, decía: a ver, nuestro padre Jacob hizo un pozo y nosotros adoramos. Ellos comenzaron a adorar ahí, obviamente, desde el momento de que ellos son desechados por los judíos, porque los samaritanos eran una raza pura, obviamente. Ellos toman ese lugar y pues nada tienen que ver allá con Jerusalén o con los judíos, porque ellos eran muy celosos. Y los judíos decían: no, nosotros somos la raza pura, ellos no pueden. Ellos se mezclaron con los paganos, así que no son de nosotros. Entonces ellos comenzaron a adorar ahí. Y ella dice: bueno, nosotros adoramos en este monte. Ah, pero ustedes dicen que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dice: vea, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, vea, usted dice que acá y dicen que acá, pero va a llegar el momento donde así no va a ser. Pero luego el Señor sí le dice algo, y es interesante. Dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Pero luego Jesús dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Yo no sé cómo quedaría esta mujer, porque le dice: ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. Y luego el Señor aclara cuál es la razón. Nosotros adoramos lo que sabemos, y Jesús está hablando de Jerusalén, en Jerusalén como judío. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y esto es interesante, hermanos, porque es así. La verdadera adoración viene de los judíos. Aquí está hablando del Mesías. Adoramos verdaderamente porque a través de los judíos fue que vino el Mesías, y esa es la verdadera adoración. Los samaritanos no creían, por lo menos tenían la promesa, pero estaban aislados. Entonces dice: mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor dijo: ¿dónde es que se debe adorar? En espíritu y en verdad, porque también el Padre talos adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces ya no es un lugar, como dijimos, sino ya es más bien una actitud. La verdadera oración no es en un lugar determinado, sino la actitud del corazón, que debe ser en espíritu y en verdad, como nosotros ya habíamos dicho. Así que la Biblia, hermano, nos dice que fuimos salvos para adorarle, para alabar su gloria. Y hay unos pasajes, como yo hablaba en Tuluá y les decía, Efesios, el capítulo número 1, nos describe todo lo que se conoce como el plan eterno de redención. Y aquí lo podemos ver en ese consejo de redención intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Efesios 1, déjenme leo del 5 y 6 y luego saltamos desde el 11 hasta el 14. Efesios 1, 5, 6 dice, el Padre nos dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué el Señor nos escogió? ¿Para qué nos adoptó? Para alabanza de la gloria de su gracia, para que alabemos en su gloria que viene, que se refleja en esa gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y entonces aquí ya está hablando de su pueblo, ya está hablando de los redimidos. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Esto es con relación al Padre, acá ahora Cristo, habiendo sido predestinados como el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez. Entonces, el Padre nos elige para alabanza de su gloria. El Hijo nos redime para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Luego dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la porción adquirida. Pero mire cómo termina, para alabanza de su gloria. Entonces, la obra del Padre de escoger es para que alabemos su gloria. La obra de Cristo al redimirnos para que alabemos su gloria. La obra del Espíritu Santo al aplicar esa redención a nuestras vidas, sellándonos con su Espíritu para la alabanza de su gloria. Así que los redimidos, la iglesia, debe vivir para la alabanza de su gloria. Ahora ya Efesios nos va diciendo cómo es. Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que dice, hablando entre vosotros. Ya está hablando de la iglesia que está reunida. La iglesia que se congrega, los hermanos deben comenzar a hablar entre ellos. ¿Cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando, alabar al Señor, pero también hacerlo desde el corazón. ¿Cómo hay que hacerlo? Hablando entre vosotros. Pues luego dice, no solamente hablar, es una manera de hablar salmos, cantar salmos, hablar himnos, cantar himnos, hablar cánticos espirituales y cantar cánticos espirituales. Algunos dicen, bueno, ¿qué es un cántico espiritual? Cerrémoslo sencillamente, que es un canto del Espíritu. Cuando uno habla, cuando es guiado por el Espíritu Santo, que debe ser siempre así la adoración. Pero también algunos dicen que ese cántico espiritual puede ser un canto nuevo, y un canto nuevo se define como un canto nuevo. Ahorita cantamos un canto nuevo, no lo sabíamos, ¿sí o no? De hecho no lo pudimos ni cantar, lo estamos aprendiendo. Un canto que no conocíamos. Pero entonces dice aquí que esa es la idea, cuando nos reunimos como hermanos, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Colosenses también, 3, 16, 17, nos amplía ahora un poco, porque aquí nos dice, no se embriague con vino, sea lleno del Espíritu Santo, y como resultado, usted va a comenzar a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales dentro de la congregación. Colosenses 3, 16, 17 nos dice ahora, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a enseñarnos? ¿Cómo vamos a exhortarnos unos a otros si no estamos congregados? Por eso apunta la congregación. Es decir, esta es una adoración, un servicio a Dios que se debe hacer como iglesia local, reunidos. Es una de la importancia de congregarnos. Una de las razones por las cuales debemos congregarnos es para adorar juntos, porque Dios así lo envió, Dios así lo mandó, así lo prescribe la palabra, de cantar juntos. Aquí dice que la palabra de Cristo ahora mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y vuelve, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay personas que van a decir, bueno, para cantar espiritualmente al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, debo estar lleno del Espíritu Santo, y se basan en Efesios. Otros dicen, a ver, no, para cantar
con gracia en los corazones, salmos, himnos y cánticos espirituales. Debe la palabra de Dios abundar en mi corazón para hacerlo bien. ¿Quién de los dos tiene la razón? Él viene siendo lo mismo. Porque el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. El Espíritu Santo no trabaja sin la palabra y la palabra necesita el Espíritu Santo. Así que lo que Pablo quiere decir es eso. La adoración debe ser en el Espíritu, pero el Espíritu lo hace en la medida que la palabra de Dios more abundante en nosotros. Y para eso nos congregamos entonces, hermano. Y ese es el propósito de alabar. Entonces la alabanza tiene que ver con una confesión o un fruto de labios, según Hebreos 13:15, que lo hemos dicho varias veces acá. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Es interesante, siempre porque la Biblia siempre aclara o nos define lo que está diciendo. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Yo escuchaba mucho tiempo decir que sacrificio de alabanza, la gente comienza a definir sin saber, que era que cuando usted venía enfermo, usted sacrificaba alabanza o lleno de problemas, y usted cantaba, que eso era sacrificar alabanzas, y uno se dejó comer ese cuento por mucho tiempo. Pero cuando uno mira es tan sencillo, traiga sacrificio de alabanza y dice, es decir, ahí aclara qué es, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, es decir, cuando nosotros venimos aquí, hermano, y tenemos los cantos, las guías, los signos, acá, y usted comienza a cantar, abre la boca. Por eso, hermano, nos reunimos a cantar. Aquí no estamos buscando un cantante que tenga una buena voz, eso es lo de menos, que tenga mejor un corazón bien, eso es. Pero hay que abrir los labios, porque aquí dice que la alabanza a Dios es fruto de labios, es decir, palabras que salen por nuestros labios, pero que llevan el fin de confesar su nombre, confesar a Dios, confesar su obra, confesar todo lo que Él es. Entonces, por eso es bueno, así no nos sepamos el coro, ¿cómo se dice? Tararearlo, ¿sí? Tratar de decir o ir detrás o hacer algo, pero esa es la idea, y que salga del corazón. Entonces la iglesia debe reunirse, y ese es un propósito de reunirse para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo lo hace? Alabándole, adorándole, con los cantos, signos, salmos, cánticos espirituales, como dice acá en el culto. Yo sé que hay iglesias que cantan solo himnos, pero aquí dice salmos también, y cantan solo himnos y salmos, pero aquí también dice cánticos espirituales, o cántico nuevo, diría en otra parte. Entonces ese canto espiritual y ese cántico nuevo pues nos lleva, de alguna manera, a que permitamos otros cantos fuera de los signos, siempre y cuando sean bíblicos, porque ahí está la parte, que la palabra de Dios more abundancia en nosotros. Entonces esa es la idea. Eso es lo primero, el propósito de la iglesia. Hay que tenerlo bien marcado, hermanos. Existimos para alabar a Dios como congregación, y ahí le damos la gloria al Señor. Así que cada vez que piense en el culto, yo voy a cumplir parte del propósito que toca a la iglesia, adorar al Señor con los hermanos. Número 2 sería el ministerio o servicio a los creyentes. Cuando hablamos de ministerio, siempre tenga esa palabra que es servicio, la manera como le podemos servir a los hermanos, a los creyentes. La iglesia tiene la misión entonces de alimentar a los que ya son creyentes y edificarlos para que alcance la madurez en la fe. Obviamente, cuando hablamos de la iglesia que tiene ese servicio, no estamos pensando en un pastor, porque el pastor hace parte de la iglesia, ni en un maestro, sino que pensamos en todos, porque debemos ministrarnos unos a otros, como dice aquí la palabra de Dios. En la medida que vamos alcanzando madurez, podemos nosotros enseñar a los demás hermanos. Y esa es una de las misiones o del propósito que toca a la iglesia. Colosenses 1, vamos a leer del 24 hasta el 29, donde leemos lo siguiente. A la iglesia de Colosas le dice el apóstol Pablo, 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo pensaba en esta palabra, y por eso encontramos a veces, y eso solamente de los reformados, decir que el Señor no nos llamó a una vida sin sufrimiento para de sufrir, sino que nos llamó a una vida de sufrimiento. De hecho, el Señor nos hace un llamado a venir a Él, y no nos dice que a tomar la heredad o posesiones, sino a tomar la cruz como símbolo de sufrimiento. A eso que nos llamó el Señor. Por eso Pablo dice aquí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es decir, Pablo está padeciendo por la iglesia y se goza. ¿Pero por qué se goza? Y esto me llamó la atención.
Dice, y cumplo en mi carne, es decir, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Jesús dice, ¿cómo así? ¿Acaso Cristo no sufrió ya totalmente? Claro, Él sufrió totalmente para salvarnos, pero faltan todavía unos sufrimientos de Cristo que se dan a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que a la iglesia le va a tocar padecer, y ese hace parte de los sufrimientos de Jesús. Y nos toca padecer. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? Porque la iglesia está en un mundo corrupto, en un mundo impío, porque aún no hemos llegado a la glorificación. Cristo ya ascendió y Él está en la gloria, pero la iglesia como cuerpo de Cristo está aquí, y con el propósito de que padezca los sufrimientos de Cristo, es decir, para que se completen los sufrimientos de Jesús. Así que Jesús sufrió, pero falta todavía más sufrimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la iglesia. Así que, hermano, es muy importante que entendamos eso. Hemos sido llamados a sufrir por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ya teniendo eso en mente, entonces sabemos que esa parte del sufrimiento es para que la iglesia pueda llegar a una santidad o a un crecimiento. Dice el 25, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, para poder sufrir, yo soy un ministro. Es decir, yo soy uno que sirve. Yo debo servir a la iglesia, y en ese servicio a la iglesia voy a tener que padecer. ¿Acaso no hemos padecido? Yo he padecido muchas veces. ¿Usted cree que no es un padecimiento, hermano? ¿Quién era el que me decía? No sé si era usted, hermana, que lo normal es que, y varias veces me han dicho, pues lo normal es que una iglesia crezca y que no se vaya la gente, pero de repente, ¡ah! Eso es sufrir. Yo sufrí mucho, es decir, y mi esposa lo notaba antes de yo tener que ir a hablar con los hermanos en Tuluá. Yo pasé como 15 días de que no sabía qué hacer, y orándole al Señor, y yo qué hago ahora, y yo estaba ya de alguna manera padeciendo por esos hermanos allá. Y es lo que dice Pablo aquí, es decir, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El propósito es anunciar la palabra, y esa palabra se llama el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya ese misterio fue dado a esos santos, o a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y aquí está, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí está buscando la perfección, es decir, hay un crecimiento, nos va a tocar sufrir, y ese sufrimiento tiene que ver con llevar la palabra de Dios, que es el misterio que estaba oculto. ¿Para qué? Para que el propósito es llevar a todo hombre a la perfección de Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, dice Pablo acá, luchando según la potencia de Él en mí, a la cual actúa poderosamente en mí. Obviamente Pablo dice, yo voy a sufrir, pero yo no lo hago independientemente, me toca depender del Espíritu Santo, me toca depender de la palabra que me ha dado, y cuando yo llevo esa palabra a la iglesia, entonces la idea es llevar la iglesia a esa perfección según Cristo. Y obviamente mucho más claro lo encontramos, y no voy a hablar más pasajes acá, en Efesios 4, 10 al 16. Voy a leerlo. Efesios 4, 10 dice, el que descendió, está hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está Cristo llenándolo todo, ya. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí comienza, a fin, o con el fin, o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos, o perfeccionar la iglesia para que hagan la obra del ministerio. Por eso, hermanos, esto no tiene manera de acabarse. Es una multiplicación que sigue y sigue dándose. Vienen unos, enseñan, edifican la iglesia va creciendo, se van, vienen otros, siempre va a ser así. Es decir, Dios siempre ha tenido la iglesia que se tiene que ir edificando, Y dice que a fin de perfeccionar a los santos para que haga la obra del ministerio.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que busca. Y mire la meta, hasta que todos lleguemos. Siempre le preguntamos, ¿ya llegamos todos? ¿O dónde vamos? ¿Vamos todos en la misma dimensión o hay unos más quedados que otros? Porque aquí dice que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren que se habla de una unidad de la fe, tener la misma fe, que es lo que cantábamos ahora. Y del conocimiento del Hijo de Dios, tengamos el mismo conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, es decir, ese varón perfecto es Cristo Jesús, que cada uno de nosotros debe procurar llegar allá. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, es la medida. ¿Dónde me mido yo y dónde voy? Es la gran pregunta que nos hacemos. Espiritualmente estamos creciendo, porque ese es el propósito de la iglesia, crecer a esa estatura. Y luego nos dice la parte que puede darse si el creyente no está creciendo. Si un creyente no crece en la estatura de Cristo, si la iglesia no crece en la estatura de Cristo, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctúa, va de un lugar para otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres malvados que con su error y con su astucia engañan a los incautos, como dicen, y los arrastran de un lugar a otro, pero son personas que son como niños que fluctúan, no tienen una madurez. Yo le decía a mi esposa esta mañana, que ayer que yo venía del ciclismo, pasé por ahí por el frente de la iglesia de ya sabemos quién, Milton John. Y tal vez había una convención, yo no sé, pero yo me quedaba agarrado a la gente, se bajaba de los carros particulares, de los taxis, del mío, de los y dice, corra. Yo pasé por ahí como, porque me vine tempranito, pasé como faltando un cuarto para las 8. Por un momento me dio como una cosa de pararme y de gritarles, decirle, pero ustedes van como ovejas al matadero, porque allá que les enseñan. Pero esa gente corría y se les veía las Biblias en las manos y mujeres bien vestidas y corra para allá. Luego me acordaba que yo era igual. Y hay mucha gente así, pero esta gente que está engañada es porque desconoce la palabra, no conoce la doctrina. Y entonces cualquier viento de doctrina, a mí hizo un viento de doctrina fuerte y ya siendo pastor a mí me arrastró. Es decir, yo entré en el 2001 en el boom de los apóstoles y profetas. Obviamente nunca me llamé apóstol, mucho menos, pero por lo menos pensé que yo iba a crecer por estar bajo un ministerio apostólico, porque eso me lavaron el cerebro, me dejé lavar por falta de conocimiento. Yo hasta ahí pensaba que el último apóstol era Pablo y lo tenía claro, pero entonces me dejé ilumbrar diciendo que no, que hay más apóstoles y que entonces si una iglesia tiene un apóstol y él da la cobertura, esa iglesia va a estar bien edificada, y me comí todo el cuento del fundamento apostólico y profético por no tener un claro convencimiento de esta palabra, y me dejé convencer por 4 años, casi 5, pero luego Dios por su gracia me permitió salir. Y ahora yo me acuerdo y digo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo? Y aunque yo siendo egresado de un seminario, ya tenía más de 15 años como pastor en ese tiempo, y me dejé llevar. Es decir, es impresionante lo que puede pasar. Entonces uno dice, si esto le pasa a alguien que supuestamente estudió en un seminario, aprendió algo, que tenía una experiencia pastoral, que va a pastorear ya muchas iglesias, ¿qué puede pensar uno de aquella persona que lleva 1 año, 2 años, que está tan nueva, tan novata? Por eso pobre gente corriendo. Y eso es lo que dice aquí. Si la iglesia no crece, estamos expuestos, hermanos, a esto. Ser niños fluctuantes, llevados de un lugar para otro por vientos de doctrina que soplan, por estratagema, artimañas, astucias de hombres corruptos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Luego dice, en vez de eso entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, hay que seguir la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que por eso, hermanos, nosotros acá y podemos las reuniones que tenemos tienen que ser reuniones de edificación, de construcción de la palabra de Dios, traer doctrina sólida, lo que necesitamos para poder crecer. Y luego dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, pero no te haga ahora, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cada miembro debe crecer de una manera individual, pero también cada miembro va a ayudar al otro a que crezca de una manera individual también, y luego de una manera colectiva. Esa es la idea. Entonces, ¿para qué, hermanos, necesitamos la iglesia? Para adorar a Dios como hermanos
pero para crecer como hermanos, y recuerde que la meta es la plenitud de Cristo. Así que nunca llegaremos, aquí no, pero vamos a avanzarlo, vamos a avanzar hasta donde más podamos. Cuando la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está hablando de una maduración. Debemos procurar esa madurez. En 1 de Pedro 4, 10, 11, y con esto corroboramos todo lo que ya venía diciendo, dice, cada uno, ¿vio? De manera individual, cada uno, está hablando de los creyentes, según el don que ha recibido, se espera que cada uno tenga por lo menos un don. Por eso dice, cada hermano, según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministro a los otros. Es decir, todos nosotros tenemos por lo menos un don, una capacidad que Dios nos dio para ayudar al crecimiento del otro, para ministrar, para servirle al otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, debe ministrar, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí lo notó? Siempre es para la gloria de Dios. Amén. Siempre, hermano. El servicio que le hagamos en adoración al culto es para la gloria. El servicio que hagamos para que la iglesia crezca es para su gloria. Dios está glorificando ahora porque usted está recibiendo crecimiento, porque estamos creciendo ahora en la gracia del Señor, en su conocimiento. Y número 3, ministerio o servicio al mundo. Y ahí podemos pensar en dos aspectos: evangelización y misericordia. Ministerio o servicio al mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Número 1, ministerio o servicio a Dios. Número 2, ministerio o servicio a la iglesia, al crecimiento. Y número 3, ministerio o servicio al mundo. ¿Cómo? Específicamente, evangelizándolos y teniendo misericordia de ellos. El ministerio primordial entonces de la iglesia hacia el mundo es la evangelización. Y eso tenemos que tenerlo claro. No como un programa de evangelismo, pero a veces quisiera tener un programa. Yo esta mañana que oraba al Señor, yo decía, bueno, yo antes en otra iglesia tenía programas de evangelismo e íbamos a evangelizar. Pero luego nos dimos cuenta, pero iban solamente un grupito muy reducido de la iglesia, tenía una iglesia tan grande. Entonces aquí entendemos que no es un ministerio aparte donde ustedes son de evangelismo, ustedes de adoración, ustedes de danza, ustedes... No. Sino que todos y cada uno de nosotros debe hacer esto. Es decir, todos debemos adorar. Aquí no es que solamente el grupo alabanza como anteriormente a los que adoraban, no, todos. De hecho, tengamos cuidado acá, hermano, porque en el culto de adoración debemos concentrarnos totalmente en la adoración, ese tipo especial. Todos debemos procurar que el hermano crezca, ayudar a otro a que crezca, el discipulado, llevarlo a más allá de lo que él conoce de la palabra, y uno mismo procurar ir más allá. Pero todos también en tercer lugar debemos evangelizar, así la iglesia no tiene un programa. Hay que hacerlo en nuestros hogares, en nuestras casas. Y orar al Señor porque de pronto Dios nos llame a una obra evangelística misionera. No sabemos. Esta mañana estaba escuchando a un pastor impresionante lo que él hablaba, otra vez tocando esas partes, esas etnias donde la gente no ha ido. Dice que es impresionante. Claro que él hizo una estadística que me dejó aterrado. Dice que el 10% de la población mundial supuestamente es cristiana, pero ahí entran los católicos también y entra un poco de religiones, así que está muy mal ese dato. Pero hay muchos grupos, etnias, dice, donde ni siquiera el 2%. Dice que una nación alcanzada tiene que tener por lo menos el 2% de cristianos, pero hay naciones donde ni siquiera el 0,00, es decir, no hay un cristiano. Y entonces presentaba estadísticas donde estamos poblados y la gente quiere ir a reevangelizar, pero es que hay gente que no conoce el evangelio, no conoce quién es Jesús. Y eso me ponía a pensar y a decir, bueno, ¿y nosotros como iglesia qué estamos haciendo? Si esa es la misión precisamente que nos corresponde al mundo. Volvamos a Mateo 28, 16 al 20, que hay muchos, pero por lo menos quiero que miremos un momentico ese. Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos, y otra vez estos 11 discípulos representan a la iglesia, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y esa parte es importante, porque son los 11 discípulos y algunos adoran y otros dudan. Pero a pesar de que unos adoran al Señor porque lo reconocen y otros están dudando tienen duda, aún así el Señor los comisiona, porque son la iglesia. Y en este caso, lo que queremos
ver aquí es que no se trata de que si alguien sabe más o alguien sabe menos, no importa si alguien tiene más tiempo o tiene menos tiempo, igual la comisión es para todos. Si una persona fue regenerada hoy, ya mañana debería estar evangelizando, porque no importa ahí el predicar el evangelio a otras personas, el evangelizar, ahí no es que tengo que ir a hacer un curso de evangelismo. Bueno, si lo puede hacer, gloria a Dios. No tiene que ir a un seminario, si lo puede hacer, gloria a Dios, pero es la responsabilidad inmediata de hacerlo. Encontramos muchos pasajes en la Biblia de personas que reciben la palabra, es decir, la mujer samaritana es un testimonio. El Señor le compartió y ella reconoce y dice, ¿cómo así? Este es el Mesías, y se fue inmediatamente a evangelizar. Entonces es muy interesante que hay que hacerlo así. Dice que ellos estaban allá, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ¿qué hay después del cielo y de la tierra? Nada. Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor tiene autoridad sobre todo. Y después de que Él dice eso, dice, por tanto, como consecuencia de esto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí quiero resaltar algo, y es que esa palabra, y eso lo escuchaba esta mañana otra vez a este pastor que él decía, esa palabra por tanto ir es más bien yendo. Es decir, no es que vamos a dedicar un tiempo y programamos un tiempo para ir y vamos, que es lo que normalmente se hace, y está bien hacerlo así, pero la idea es mientras vas al trabajo, mientras vas al colegio, mientras vas a tal visita, mientras vas allí, es decir, mientras vas al mercado, esa es la idea. No, porque a veces el evangelismo lo tomamos como un tiempo, no, tal día, tal hora yo salgo. ¿Y el otro tiempo qué? Mientras está involucrado en la actividad que tienes. Eso, mientras vas, haga discípulos. Pero la otra parte que quería enfatizar, y otra vez esta mañana me lo recordaban, es a todas las naciones. Esta palabra naciones aquí es etnias. Es decir, a todo grupo de personas. Indistintivamente, aquí no importa a quién. No importa si es negro, si es blanco, si es amarillo, si es alto o bajo, no importa. Si es hombre o mujer, no importa, y no importa el tipo de pecador que sea, aquí no importa. Es ir yendo a todas las naciones. Porque la gente siempre piensa que hay que ir a un lugar por allá, en otro idioma. No, necesariamente no. Porque uno no sabe si aquí a la vuelta de la esquina hay personas que son de otras etnias, y hay que ir allá, a ellos. Bautizándoles, es decir, hay que llevarlos a las aguas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ya están en la iglesia, ahora hay que comenzar a edificarles, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto es muy importante, hermanos, y deberíamos de revisarnos otra vez. Es una revisión que tenemos que hacer, cómo yo adoro al Señor, cómo yo estoy promoviendo el crecimiento de la iglesia, pero cómo estoy yo evangelizando, porque la única manera de que una iglesia crezca numéricamente es evangelizando. Hermanos, en Tuluá es una labor impresionante la que deben hacer allá. Nosotros acá también debemos hacerlo. No esperar que haya un programa, pero le dije, estoy tentado a hacer un programa, a decirle, bueno, vamos a hacerlo. Tuluá también estoy tentado a que hagamos algo. Creo que un hermano allá, John, me decía, pastor, hagamos una campaña, 2 o 3 noches aquí. Hay muchas maneras de hacerlo, va a tocar, hermano, porque hay que cumplir con nuestra misión al mundo. Ahora, fuera de la evangelización, también hay un ministerio de misericordia que incluye el cuidado a los necesitados o a los pobres. Y aquí tenemos un ejemplo, por lo menos le quiero mostrar el ejemplo de Hechos 11, 27 al 30, donde dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. La hambre no era para todos. Y luego dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio, es decir, esto vino, esto fue real. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Esto es interesante porque otra vez es lo mismo para el dar. Cuando uno va a ayudar es de acuerdo a los recursos. No es que tiene que hacer cierta cantidad, no, es de acuerdo a los recursos. Si tiene suficiente, pues da un poquito. Si tiene regular, da regular. Si tiene muy poquito, pues da poquito. Nadie puede decir que no tiene nada. Porque, hermano, esto yo lo conozco tanto para la obra como para la misericordia. Casi siempre las personas, por lo general, que son las que menos tienen, son las que más dan, o no más dan, sino son las que dan. Y uno dice, pero ¿cómo una persona que no tiene recursos puede dar? Porque esa persona sabe
Entonces es bien interesante, aquí no se trata de la cantidad, sino de la disposición de poder, de querer ayudar. Dice que entonces cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual en efecto hicieron, enviándoles a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En 2 Corintios 8, 1, 15, algunos dicen que esta es otra situación parecida, pero bueno, dice 2 Corintios 8, 1, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, todas estas iglesias, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Vio? Siendo muy pobres, pero abundaron en riquezas de generosidad. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué habían dado? Una recoleta que se estaba haciendo para ayudar otra vez a las iglesias de Jerusalén, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sí ve que es un servicio para los santos y poder ayudarles? Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ya entendemos por qué daban. Porque ellos primeramente se habían dado al Señor. Y al darse al Señor, obviamente, hay una necesidad en la familia, se les ayudaba. Ahora, esto hay que hacerlo también a los impíos. ¿Por qué? Voy a tomar Lucas 6, 35 al 36. Lucas 6, 35, Jesús fue el que lo dijo. Él dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Después de que él viene hablando de que hay que ayudar y todo, ame a sus enemigos, hágales el bien y présteles socorro, présteles ayuda, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, note acá, para con los ingratos y malos. Dios es benigno, es bueno para con los ingratos y los malos. Así que le dice a nosotros, nos dice: hagámosle también el bien, prestémosles ayuda, démosles un socorro, aún a los impíos. 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque es muy fácil decir: este pasaje lo voy a poner para la iglesia. Y es fácil ser misericordioso con un hermano, con una persona que está en necesidad. Pero ¿qué con un inconverso? Es una manera que la Biblia lo presenta, y hay muchos pasajes más, pero pues no voy allá. Pero es una manera que la Biblia presenta cómo nosotros como iglesia pudiéramos ayudar también a los inconversos. De alguna manera, tienen conocidos, amigos, son impíos, bueno, tienen una necesidad, ayudémosles. No, pero ayudo primero a los de mi casa. Sí, la Biblia dice que ayudemos mayormente a los de la fe, es verdad. Pero también debe quedar para allá. Ahora, ¿cómo hacemos esto con estos recursos? Entendiendo, y esta es la prioridad, entendiendo, hermanos, que los recursos no son de nosotros. Entendiendo, como dice la Biblia, todo es de Dios y que Dios nos dio recursos para administrar. Eso es lo que yo aprendí. Digo: Señor, los recursos que tú me permites tener, que yo recibo, son para administrarlos. Y lo voy a administrar en lo que yo veo, y tú me dices en tu palabra que hay que ir poniéndolos a cómo lo vamos a poner. Y a medida que van surgiendo las cosas, se va inmediatamente haciendo. Ahora tú tienes una necesidad, y cualquier cosa que yo veo, así sea muy mínimo, pero yo inmediatamente, hagámoslo. Pero no hay recursos allá, no se preocupe, va. Porque, hermanos, es una obra y toca. En lo que se puede. Ya cuando tú crezca, que va a crecer y tenga economía, bueno, entonces ya de pronto ellos, no nosotros esperando, pero de pronto a otra obra, pueden ayudar también, porque eso tiene que ser así siempre. Entonces es interesante todo esto, hermanos, y la idea es que al mirar estos propósitos de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, eclesiología, doctrina de la iglesia, de alguna manera despierta en nosotros ese deseo, ese querer de hacer lo que es correcto, de cumplir nuestro propósito, de cumplir nuestra misión, venir a adorarlo a Él y exaltarle, cantándole, alabanzas, porque eso es lo que Él espera de nosotros, como un fruto de labios, como un sacrificio. Poder nosotros ayudar de alguna manera para edificar a nuestros hermanos, porque todos tenemos algo, ninguno puede decir que no tiene nada. La persona que dice que tal vez no tiene que dar, pero cuando comienza a abrir la boca, el Señor le pone las palabras. Es impresionante lo que puede aprender de un hermano, de una hermana. Y evangelizar, no nos olvidemos que es la misión al mundo, que debemos alcanzar a las personas, y para eso Dios nos puso. Cuando nosotros en Tuluá nos trasladamos a ese lugar,
Yo sé que algunos hermanos dijeron, ay, pero estábamos en una avenida y ahora nos metimos por allá. Inicialmente pensamos así, pero yo le decía a mi esposa, mira, estábamos en una avenida, bueno, sí, llegó gente allí, pero bueno. Pero ahora Dios nos envió a un lugar, a un barrio. Bueno, ya estamos en ese barrio, entonces ahora pensemos en ese barrio y vamos a alcanzar a los que están allí. Y esa es la idea. Ahora estamos orando por esa gente vecinos. Y vamos a ver cuántos se alcanzan los que están allí, porque si Dios nos envió allá es porque tiene gente en ese lugar. Y de ahí vamos a conseguir gente, hermano, para la iglesia, y Dios nos va a dar su gracia. Aquí también, cuando nos movimos de allá para acá, aquí Dios envió gente. Obviamente usted ha visto muchos que llegan y se van, pero bueno, pero algunos han quedado y están quedando. Ahora, cuando nos moviliza a otro lugar, Dios tiene gente en cualquier lugar, o aquí va a traer más gente. Entonces, esa es la idea, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, la tarea de ir. No dice que esperemos. Dice que es cierto, el Señor añade, pero nosotros nos toca, es el Señor el que añade, pero a nosotros nos toca ir a buscarlos. Y es en el entorno donde nos encontramos. De esta manera entonces, hermanos, cumplimos el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos.